Esparta se encontraba en el valle del río Eurotas, en la región de Laconia, en el sudeste del Peloponeso, la gran península al sur de la Grecia continental. Esta ubicación estratégica, protegida por montañas y de difícil acceso, favoreció su aislamiento y autosuficiencia, rasgos clave de su identidad cultural. Antes de la llegada de los espartanos dorios, la región estaba habitada por poblaciones micénicas, una cultura griega anterior, siglos XV-XII a.C., que construía grandes palacios fortificados como los de Micenas o Pilos. El colapso del mundo micénico, hacia el 1200 a.C., abrió el camino a la llegada de nuevas oleadas de pueblos. Los dorios, una de las 4 grandes tribus griegas, jonios, eolios, aqueos y dorios, descendieron desde el norte de Grecia hacia el sur y conquistaron el Peloponeso. Según la tradición griega, esto formó parte del llamado retorno de los Heráclidas, es decir, los descendientes del héroe Heracles, Hércules. Regresaban a reclamar su herencia en el Peloponeso. Los dorios impusieron su dominio sobre los habitantes locales, fundando varias ciudades, entre ellas Esparta, probablemente hacia el siglo IX o X a.C. Esparta no fue fundada como una sola ciudad desde el inicio, sino como una unión de 5 aldeas o pueblos que estaban cerca unos de otros, Pitane, Mesoa, Limnas, Cinosura y Amiclas. Algunos historiadores incluyen o excluyen Amiclas. Este proceso de fusión urbana se llama sinoikismos, literalmente, vivir juntos. Este fenómeno ocurrió bajo la presión de amenazas externas, necesidades de defensa o cohesión cultural, y dio lugar a una ciudad más fuerte y organizada. Como en muchas culturas antiguas, Esparta también tenía su leyenda fundacional. La tradición mitológica atribuye su origen a los gemelos Eurístenes y Procles, supuestos descendientes de Heracles, quienes lideraron a los dorios y se convirtieron en los primeros 2 reyes de Esparta, iniciando así la diarquía, 2 casas reales gobernando a la vez, los Agíadas y los Euripóntidas. En los siglos siguientes, Esparta consolidó su control sobre Laconia y emprendió la conquista de la fértil región de Mesenia, al oeste, tras 2 guerras, la primera hacia el 730 a.C., la segunda hacia el 640 a.C. Los mesenios vencidos fueron convertidos en hilotas, una clase de siervos permanentes que trabajaban para los espartanos. Esto permitió a Esparta sostener una economía agrícola sin que sus ciudadanos se dedicaran al trabajo manual, enfocándose completamente en la guerra y la disciplina militar. Durante esta etapa temprana también se gestaron sus instituciones políticas y militares. La constitución atribuida a Licurgo, el mítico legislador espartano, estableció las bases del sistema espartano: austeridad, igualdad entre ciudadanos, entrenamiento militar obligatorio, eliminación del lujo y control estatal sobre casi todos los aspectos de la vida. Aunque no se sabe si Licurgo existió realmente, su figura representa la transición de Esparta de una comunidad tribal a una sociedad altamente estructurada y militarizada. Esparta tenía un sistema político único en el mundo griego, una especie de mezcla entre monarquía, oligarquía y democracia limitada, diseñado principalmente para mantener la estabilidad interna y preparar a la sociedad para la guerra. La constitución no estaba escrita, pero era conocida como la Gran Retra, supuestamente dictada por el mítico legislador Licurgo y aprobada por el oráculo de Delfos. Este sistema se dividía en 4 pilares principales. Esparta era gobernada por 2 reyes simultáneamente, pertenecientes a 2 familias reales distintas. Casa de los Agíadas. Casa de los Euripóntidas. Funciones. Comandantes militares supremos en tiempos de guerra, pero solo uno salía a campaña a la vez. Funciones religiosas, como realizar sacrificios a los dioses. Funciones judiciales, especialmente en casos relacionados con la herencia o adopción. Aunque eran reyes, su poder estaba limitado por los otros órganos del gobierno. No eran monarcas absolutos. Era un consejo formado por 28 ancianos, gerontes, mayores de 60 años. Los 2 reyes, que también eran miembros. Funciones. Proponía leyes a la asamblea. Juzgaba delitos graves, especialmente casos de traición o conspiración. Actuaba como Tribunal Supremo. Los miembros eran elegidos de por vida por la asamblea, basándose en su reputación y sabiduría. La jerusía representaba el poder oligárquico, los más viejos y sabios controlaban la legislación y la justicia. Había 5 éforos, elegidos anualmente por la asamblea. Funciones.
Supervisaban a los reyes, incluso podían juzgarlos y destituirlos. Controlaban la educación, la moral y la vida pública. Gestionaban la política exterior y las negociaciones. Uno de ellos acompañaba al rey en las campañas militares. Los éforos eran una de las instituciones más poderosas y temidas, controlaban incluso a los reyes. Era la asamblea de ciudadanos varones espartiatas mayores de 30 años. Funciones. Aprobaban o rechazaban las leyes propuestas por la Jerusía. Elegían a los éforos y gerontes. Tomaban decisiones sobre guerra, paz y alianzas. Sin embargo, no podían debatir ni proponer leyes, solo votar sí o no. La apella representaba el componente más democrático del sistema, aunque muy limitado. El equilibrio de poder era clave. Los reyes lideraban, pero eran vigilados por los éforos. La Jerusía guiaba la legislación, pero dependía del voto de la apella. Los éforos eran elegidos por los ciudadanos, pero tenían poder sobre todos. Este sistema buscaba evitar la tiranía y el desorden, garantizando la cohesión militar y social. Todo el sistema político estaba diseñado para mantener el orden interno, especialmente sobre los hilotas, que eran mayoría. Promover la unidad y obediencia. Garantizar una élite guerrera estable. Los espartanos creían que su ciudad debía ser gobernada por los más fuertes, sabios y disciplinados, no por la elocuencia o la riqueza, como en otras polis. La sociedad espartana se dividía en 3 grandes grupos, cada uno con derechos y deberes muy distintos. ¿Quiénes eran? Eran los ciudadanos de pleno derecho, descendientes de los dorios originales. Eran guerreros profesionales y la élite de Esparta. Solo ellos podían participar en la política, votar en la apella y ocupar cargos públicos. Características. Propietarios de tierras, aunque no las trabajaban directamente. Vivían exclusivamente para el servicio militar y el gobierno. Debían completar el agogé, el brutal entrenamiento militar espartano. No podían ejercer trabajos manuales ni dedicarse al comercio, se consideraba indigno. Su vida era comunal, comían en meses, comedor común, con otros guerreros, lo cual reforzaba la cohesión del grupo. Obligaciones. Permanecer entrenados para la guerra incluso en la vejez. Participar en la educación de los jóvenes. Morir antes que deshonrar el deber militar. Decadencia. Su número disminuyó a lo largo del tiempo, y cada vez menos personas tenían acceso a este estatus. Esto provocó una crisis social y militar. ¿Quiénes eran? Habitantes libres que vivían en las zonas periféricas del territorio espartano, especialmente en Laconia y Mesenia. No eran ciudadanos espartanos, pero tampoco esclavos. Características. No podían votar ni participar en el gobierno. Se dedicaban al comercio, la artesanía, la agricultura y la producción de armas. Pagaban impuestos y estaban obligados a servir en el ejército, pero sin acceso al prestigio militar de los espartiatas. Función en la sociedad. Mantenían la economía funcionando, ya que los espartiatas no trabajaban. Fabricaban los armamentos y objetos necesarios para la guerra. Servían como un colchón entre los espartiatas y los hilotas. ¿Quiénes eran? Eran siervos hereditarios, principalmente descendientes de pueblos conquistados como los mesenios. Eran propiedad del Estado espartano, no de individuos. Formaban la base económica de Esparta. Características. Trabajaban la tierra que pertenecía a los espartiatas. Debían entregar parte de sus cosechas a sus amos. Podían vivir con sus familias, pero no tenían derechos ni libertad. Tratamiento. Esparta vivía aterrorizada por posibles rebeliones hilotas. Cada año, los éforos declaraban la guerra a los hilotas, legalizando su asesinato. Los cripteia, una especie de policía secreta, se encargaban de eliminar a los hilotas que mostraban signos de rebeldía o inteligencia. Características únicas en Grecia. Tenían más derechos y libertad que las mujeres de otras polis. Recibían educación física, lucha, danza, música, atletismo. Se les alentaba a estar sanas y fuertes para dar a luz a futuros guerreros. Derechos y deberes. Podían poseer y heredar tierras. Gestionaban los bienes y propiedades en ausencia de los hombres, que vivían en cuarteles. No participaban en política, pero influían mucho en la cultura espartana.
Eran famosas por su carácter firme, austero y patriótico. Esparta funcionaba como una máquina militarizada y autoritaria. Todo giraba en torno al objetivo de mantener la supremacía de los espartiatas y evitar una rebelión de los ilotas. Para lograrlo, se usaba la represión, la disciplina y el adoctrinamiento desde la niñez. El colectivismo era más importante que el individuo. El lujo, la libertad personal y el pensamiento filosófico eran mal vistos. El agogé, en griego, conducción o entrenamiento, era el sistema estatal obligatorio de educación, entrenamiento físico, militar y moral que recibían los varones espartanos. No era una escuela normal, sino una verdadera fábrica de guerreros. Se instauraba por ley y comenzaba desde los 7 años hasta los 30, cuando el ciudadano podía vivir de forma autónoma, aunque seguía sujeto a la disciplina militar. Aunque el agogé como tal comenzaba a los 7 años, la preparación iniciaba al nacer. Inspección al nacer. Cada bebé varón era examinado por los éforos, magistrados. Si se consideraba débil o deforme, se arrojaba al monte Taigeto para morir. La perfección física era un requisito. Crianza en casa. Hasta los 7 años, el niño era cuidado por su madre, quien ya tenía nociones de fuerza, disciplina y patriotismo. Se evitaban los lujos y el exceso de afecto. A los 7 años, el niño abandonaba su hogar para vivir en una institución estatal, bajo la supervisión de un instructor adulto, paidonomos. Se agrupaban en agelai, manadas, simulando una especie de manada de lobos. Aprendían a leer y escribir, pero solo lo esencial. El énfasis era en la disciplina, obediencia, resistencia al dolor y supervivencia. Se les daba poca comida para que aprendieran a robar, pero eran severamente castigados si eran atrapados. No se castigaba el robo, sino el haber sido descubierto. Dormían sobre juncos recolectados con sus propias manos, sin ropa de cama, incluso en invierno. La formación se intensificaba. El ejercicio físico y el combate eran diarios, lucha, carreras, lanzamientos, esgrima con lanza. Vivían bajo un régimen de ayuno, silencio y obediencia ciega. Aprendían a soportar el dolor, el hambre y la violencia sin quejarse. Se fomentaban las peleas entre jóvenes, y a menudo se premiaba la agresividad. La vida se volvía más militar. Marchas, escaramuzas, simulacros de combate y uso real de armas. Se cultivaba la astucia y la inteligencia táctica. Un joven debía ser tan sagaz como fuerte. Una fase secreta y temida del agogé. Los jóvenes más prometedores eran seleccionados para la cripteia, o criptia, una especie de prueba extrema. Se les enviaba solos al campo, sin abrigo, descalzos y armados solo con un cuchillo. Debían sobrevivir por sus propios medios, y lo más perturbador, cazar ilotas, los siervos del Estado, especialmente los más fuertes o desafiantes, como forma de control del miedo y de eliminar rebeldes. Esto fortalecía la brutalidad y demostraba si un joven podía ser digno de Esparta. A los 20 años, los jóvenes entraban formalmente en el ejército. Ya eran hoplitas, pero aún no ciudadanos plenos. Seguían viviendo en comunidades de guerreros llamadas sisitia, comedores colectivos. Comían juntos, entrenaban juntos, marchaban juntos. El matrimonio era permitido a partir de los 20, pero el joven no podía vivir con su esposa. Solo podía visitarla en secreto. El amor debía esperar, el deber militar era prioridad. A los 30 años, se había completado todo el agogé con éxito y demostraba ser un hombre íntegro, disciplinado y valiente, se le otorgaba la ciudadanía espartiata plena. Ahora podía vivir con su familia, participar en la asamblea, y tener voz en la política de Esparta. Formar soldados perfectos, disciplinados, resistentes, obedientes y leales a la polis. Eliminar la debilidad y la individualidad en favor del colectivo militar. Forjar una sociedad de élite guerrera, que asegurara la supremacía de Esparta en Grecia. El más famoso producto del agogé fue el rey Leónidas, quien lideró a los 300 espartanos en las Termópilas. A diferencia de otras polis, Esparta no permitía las artes ni la filosofía en la educación. Se consideraban una distracción. Las mujeres no pasaban por el agogé, pero tenían su propia educación física para garantizar hijos fuertes. A diferencia de otras polis griegas como Atenas, donde las mujeres eran confinadas al hogar y excluidas de la vida pública, las espartanas gozaban de una libertad y respeto notables. Aunque no participaban directamente en la guerra,
eran consideradas pilares fundamentales de la sociedad. Las niñas espartanas eran educadas desde pequeñas no solo en habilidades domésticas, sino también en atletismo, lucha, correr, saltar, lanzar jabalina y disco, baile rítmico. Se creía que una mujer fuerte y saludable tendría hijos fuertes, especialmente varones que pudieran convertirse en soldados poderosos. La tarea de la mujer espartana era criar guerreros, no cuidar débiles. Además, su formación incluía música, poesía, canto y cierta capacidad retórica. Aunque no se les enseñaba filosofía ni política al nivel de los hombres, las mujeres espartanas desarrollaban una fuerte personalidad, carácter directo y pensamiento crítico. Se las formaba para hablar con autoridad y mantener el honor familiar. Sus respuestas agudas quedaron registradas en la historia. Algunas frases famosas. ¿Por qué solo las mujeres espartanas pueden gobernar a los hombres? Porque solo las mujeres espartanas dan a luz a hombres. Vuelve con tu escudo sobre él. Mensaje claro de que no aceptaban la cobardía. A diferencia del resto de Grecia, las mujeres espartanas podían poseer y heredar tierras y riquezas. Con el paso del tiempo, muchas acumularon gran parte de las propiedades de Esparta. Se estima que hasta el 40% de la tierra espartana estuvo bajo control femenino en algunos periodos, lo que les otorgó un poder económico considerable. Las espartanas no eran ciudadanas con derechos políticos plenos. No podían votar ni formar parte de la Jerusía o la Apeya, pero sí dirigían el hogar en ausencia del marido, que vivía en los cuarteles militares. Administraban propiedades y servidumbre, y lotada. Tenían una fuerte presencia en la educación de los hijos, inculcando ideales espartanos. Coraje, honor, lealtad. Las mujeres se casaban relativamente tarde para la época, hacia los 18 años, lo que se consideraba más saludable. El matrimonio era práctico y orientado al fortalecimiento del Estado. El amor romántico era secundario. El rol de madre era esencial, una mujer ganaba verdadero honor al dar a luz a futuros hoplitas. En caso de que una mujer no pudiera tener hijos, se la consideraba inútil para el Estado. Las espartanas solían vestir de forma sencilla y práctica. Llevaban túnicas cortas, peplos, que facilitaban el movimiento. A menudo iban con la cabeza descubierta, y algunas fuentes mencionan que podían aparecer en público sin supervisión masculina. Su apariencia robusta era motivo de burla en otras polis, pero orgullo en Esparta. Algunos autores griegos como Aristóteles criticaban el poder y la libertad de las mujeres espartanas, culpándolas incluso del declive del Estado. Sin embargo, otros autores reconocían su papel fundamental en mantener vivo el espíritu guerrero de Esparta. Hoy en día, las mujeres espartanas son símbolo de fuerza femenina, autonomía en un mundo patriarcal, orgullo nacionalista y maternidad heroica. Se les recuerda no por blandura, sino por forjar a la nación más temida de su tiempo. Esparta no era simplemente una ciudad con un ejército poderoso. Era una sociedad entera organizada como un cuartel militar. Todo, desde la educación, la economía, la cultura e incluso la religión, giraba en torno a un solo objetivo: formar los mejores guerreros del mundo. Desde los 7 años, todos los varones espartanos comenzaban su instrucción militar en el Agogé, un sistema educativo estatal obligatorio. Este programa incluía entrenamiento físico extremo, enseñanza de tácticas de combate, supervivencia en condiciones duras, pasaban hambre, frío, dolor, lucha cuerpo a cuerpo, manejo de armas y disciplina de formación, uso del silencio, la obediencia ciega y la astucia. Robar comida estaba permitido, pero si te atrapaban, eras castigado. El objetivo era desarrollar la habilidad y no la moral. Hoplita es el nombre del soldado de infantería pesado en Grecia. El hoplita espartano era su versión más temida. Iban armados con casco de bronce, tipo corintio, que cubría casi todo el rostro. Lanza larga, dori, de unos 2,5 metros. Espada corta, sifos, para el combate cercano. Escudo redondo, aspis, de bronce y madera, decorado con la letra griega lambda, de la cedemonia. Grebas de bronce para proteger las piernas y una cota de malla o linotórax, coraza.
Era una formación de combate cerrada, donde los hoplitas se alineaban en filas y columnas, escudo con escudo. La fuerza de la falange espartana radicaba en disciplina férrea, no rompían filas. Coordinación impecable, movían y luchaban como una sola unidad. Resistencia física, podían soportar combates prolongados sin romper su formación. Confianza en el compañero, el escudo protegía más al hombre de la izquierda que a uno mismo. En combate, la valentía individual era menos importante que la cohesión del grupo. La guerra era el deber sagrado del espartano. El mayor honor era morir en combate, especialmente en formación. Los cobardes eran humillados públicamente y sus vidas arruinadas socialmente. El lema, vuelve con tu escudo sobre él, no era una metáfora. Si huías y arrojabas el escudo para correr más rápido, eras despreciado. Batalla de las Termópilas, 480 a.C., 300 espartanos con algunos aliados griegos detuvieron al ejército persa de Jerjes durante 3 días. A pesar de la derrota, su heroísmo inspiró a toda Grecia. Batalla de Platea, 479 a.C., Esparta lideró al ejército griego que finalmente venció a los persas. Guerra del Peloponeso, 431-404 a.C. Esparta derrotó a Atenas, incluso desarrollando una flota naval, rara en ellos, lo que marcó su apogeo. Un ritual violento por el cual jóvenes espartanos eran enviados en secreto a asesinar ilotas, la clase servil, para mantenerlos atemorizados y para practicar tácticas de infiltración, sigilo y asesinato. Era una forma de guerra psicológica y entrenamiento a la vez. Con el tiempo, la población de ciudadanos espartanos disminuyó, por guerras, falta de nacimientos, exclusividad del sistema. Aunque su mística seguía viva, ya no podían formar ejércitos tan numerosos ni invencibles. Fueron derrotados en Leuctra, 371 a.C., por los tebanos bajo Epaminondas, en una batalla que rompió por primera vez la falange espartana. Los espartanos inspiraron generaciones posteriores. El entrenamiento militar moderno toma ideas del apogeo. El concepto de unidad, sacrificio y disciplina extrema. El lema Molón la ve, benitómalo, es usado hoy por fuerzas especiales. En el año 480 a.C., el imperio persa, liderado por el rey Jerjes I, lanzó una invasión masiva contra Grecia. Esta fue la Segunda Guerra Médica, una continuación del intento persa de someter a las polis griegas después de su derrota en la batalla de Maratón, 490 a.C. Jerjes movilizó un ejército colosal que, según fuentes antiguas, como Heródoto, sumaba más de 2 millones de soldados, aunque los cálculos modernos estiman entre 100.000 y 300.000. Su objetivo era aplastar toda resistencia griega y conquistar la península. Unas pocas ciudades-estado griegas, que solían estar en constante conflicto entre ellas, se unieron temporalmente. La Liga Helénica, liderada por Esparta y Atenas, acordó frenar el avance persa en un punto estratégico, el paso de las Termópilas, un estrecho corredor entre el mar y las montañas. Termópilas significa puertas calientes, por las fuentes termales cercanas. Este desfiladero tenía unos 15 metros de ancho en su punto más estrecho, ideal para neutralizar la superioridad numérica persa. Solo unos pocos hombres podían luchar codo a codo, lo cual favorecía a los defensores. El rey Leónidas I de Esparta lideró una fuerza de 300 espartanos de élite, todos con hijos varones, lo que significaba que podían morir dejando descendencia. Junto a ellos iban unos 7.000 soldados griegos de otras polis como Tebas, Tesalia, Fócida y Tespias. Estos hombres sabían que probablemente no volverían. La batalla, 3 días de resistencia. Día 1. Los persas atacaron, esperando una victoria rápida. Los griegos, usando su formación de falange, resistieron sin ceder terreno. Las lanzas largas, escudos grandes y disciplina espartana destrozaron ola tras ola de enemigos. Día 2. Jerjes ordenó enviar a sus inmortales, la guardia de élite persa. Pero tampoco lograron romper las líneas griegas. Los persas sufrieron enormes pérdidas, mientras los griegos mantenían el paso. Día 3. La traición. Un traidor griego llamado Efialtes reveló a Jerjes un sendero oculto por las montañas, el Anopea, que permitía flanquear. Esparta fue una de las principales potencias de la antigua Grecia y su relación con otras polis, ciudades-estado, fue compleja, a veces cooperativa, a menudo conflictiva.
Su papel como líder militar y conservador contrastaba con otras polis más democráticas y comerciales, como Atenas. Rivalidad con Atenas. Sin duda, la relación más emblemática y conflictiva fue con Atenas. Ideologías opuestas. Esparta, oligarquía militarista, cerrada, conservadora, con énfasis en la guerra. Atenas, democracia, cosmopolita, intelectual y comercial. Estas diferencias ideológicas generaban desconfianza mutua. Conflictos políticos y culturales. Atenas promovía la democracia, las artes y la expansión marítima. Esparta prefería el aislamiento, la estabilidad interna y la supremacía terrestre. Guerra del Peloponeso, 431-404 a.C. Una guerra devastadora entre la Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Causas. Temor de Esparta al creciente poder ateniense. Disputas territoriales y políticas. Desarrollo. Esparta, sin poder naval, sufrió al principio. Con ayuda persa, financiera y naval, logró una flota. Final. En 404 a.C., Esparta vence a Atenas y la obliga a rendirse. Impone un gobierno oligárquico, los 30 tiranos. Consecuencias. Esparta domina Grecia brevemente, pero no logra mantener la estabilidad. Se gana la enemistad de muchas polis por su autoritarismo. La Liga del Peloponeso. Fue la alianza militar liderada por Esparta, creada en el siglo VI a.C., que incluía polis como Corinto, Tebas, en ciertas épocas, Elis, Argos, aunque fue rival en otros momentos. La Liga defendía intereses comunes, pero bajo el liderazgo hegemónico de Esparta. No era una alianza igualitaria. Relación con Tebas. La relación con Tebas fue ambigua. Aliada de Esparta durante algunas fases del conflicto con Atenas. Enemistad creciente tras la Guerra del Peloponeso. Batalla de Leuctra, 371 a.C. Tebas, liderada por Epaminondas, derrota a Esparta por primera vez en una gran batalla terrestre. Marca el fin de la hegemonía espartana. Tebas libera a los hilotas mesenios, debilitando aún más a Esparta. Relación con otras polis. Corinto, aliada cercana, aunque más pragmática que leal. Apoyó a Esparta en muchas guerras. Argos, históricamente rival. Ambas buscaban dominar el Peloponeso. Delos y las islas Egeas, Esparta no tuvo gran interés marítimo, pero trató de contrarrestar la influencia naval de Atenas en esas regiones. Mileto y polis jónicas. Esparta luchó por defender a los jonios contra los persas en el contexto de las guerras médicas, pero luego los abandonó, generando resentimientos. Relación con Persia. Aunque enemigos durante las guerras médicas, Esparta no dudó en aliarse con los persas durante la Guerra del Peloponeso para derrotar a Atenas. Esta decisión fue muy criticada por otras polis, que veían en Persia un enemigo de la Hélade. Aislamiento posterior. Tras su derrota frente a Tebas, Esparta fue excluida de alianzas clave. Perdió territorio y poder militar. Se replegó a una actitud más defensiva. Ya no volvió a ser la gran potencia de Grecia. Aunque Esparta alcanzó el punto máximo de su poder tras derrotar a Atenas en la Guerra del Peloponeso, 431-404 a.C., su supremacía fue efímera. La ciudad-estado que alguna vez dominó a Grecia por la fuerza de sus armas, comenzó a declinar rápidamente por una serie de factores internos y externos. A continuación, se explican las causas más relevantes. Exceso de confianza y arrogancia. Tras su victoria contra Atenas, Esparta se convirtió en la potencia hegemónica del mundo griego. Pero, en lugar de construir una red sólida de alianzas, adoptó una política autoritaria. Impuso gobiernos prorracistas, oligarquías espartanas, en muchas polis. Se ganó la enemistad de antiguos aliados, como Corinto y Tebas. Comenzó a intervenir en conflictos fuera del Peloponeso, extendiéndose más allá de su capacidad. Esto provocó resentimiento generalizado y debilitó su red de influencia. La batalla de Leuctra, 371 a.C. Este fue un punto de quiebre en la historia de Esparta. En esta batalla, Tebas, liderada por Epaminondas, rompió la mítica invencibilidad espartana.
Por primera vez, un ejército griego vencía decisivamente a los hoplitas espartanos en campo abierto. Tebas utilizó una táctica innovadora, la falange oblicua, que concentró fuerzas en un punto específico del enemigo, rompiendo la línea. Resultado, Esparta perdió el control de Mesenia, una región vital porque allí vivían los ilotas, que trabajaban sus tierras. Crisis demográfica. Una de las mayores debilidades estructurales de Esparta fue su sistema de ciudadanía extremadamente cerrado. Solo los espartiatas, hombres nacidos de padres espartiatas, educados en el apogeo y con tierras, eran ciudadanos de pleno derecho. Las guerras continuas y las estrictas reglas de pertenencia redujeron dramáticamente su número. Para el siglo IV a.C., se estima que apenas quedaban unos pocos cientos de verdaderos ciudadanos espartanos. Esto afectó su capacidad militar, ya que menos ciudadanos significaba menos soldados. Reformas fallidas y resistencia al cambio. Esparta era extremadamente conservadora. Se resistía a reformas que incluyeran a nuevos ciudadanos o modificaran el sistema. Cuando algunos líderes, como Agis IV y Cleómenes III, intentaron reformas económicas y sociales, reparto de tierras, perdón de deudas, expansión del cuerpo ciudadano, encontraron una feroz oposición interna. Ambos fueron derrotados o asesinados. La rigidez institucional impidió que Esparta se adaptara a los nuevos tiempos. Intervenciones extranjeras y el dominio macedonio. Con la llegada de Filipo II de Macedonia y luego de su hijo Alejandro Magno, el escenario griego cambió radicalmente. Esparta no participó en la Liga de Corinto, organizada por Filipo, lo que la dejó aislada. Fue dejada al margen de las conquistas de Alejandro. Perdió su antigua relevancia en el mundo griego. Más adelante, bajo dominio romano, Esparta se convirtió en una ciudad menor, turística en cierto sentido, conocida por su historia, no por su poder. El final simbólico. Aunque nunca fue completamente destruida, la Esparta clásica había desaparecido como potencia hacia el siglo II a.C. Incluso el emperador romano Adriano la visitó siglos después, fascinado por su historia. Pero lo que encontró fue más un recuerdo que una ciudad pujante. La decadencia de Esparta nos recuerda que el poder militar sin una base política y social sólida es insostenible. Su negativa a adaptarse, su rigidez social y su desprecio por la innovación terminaron hundiéndola. De la grandeza de Leónidas y los 300, Esparta pasó a ser un eco en la historia, poderoso, pero finalmente vencido por su propio sistema. Esparta es vista como la representación máxima de la autodisciplina y la entrega total al bien común. Su sociedad estaba organizada para poner el deber por encima del deseo personal. Esta mentalidad ha sido admirada y reproducida en instituciones militares modernas. Entrenamientos extremos, como los Spartan Races. Filosofías de vida estoicas. El modo espartano ha llegado a significar una vida sin lujos, basada en la resistencia, la sencillez y el control absoluto del cuerpo y la mente. El ejército espartano ha sido modelo de estudio por siglos debido a su eficiencia táctica, la resistencia psicológica de sus soldados, la cohesión de su famosa formación en falange. Muchos ejércitos modernos, desde los prusianos hasta los marines estadounidenses, han tomado inspiración en el entrenamiento espartano. A diferencia del resto del mundo griego, las mujeres espartanas tenían voz en los asuntos sociales. Podían heredar propiedades. Recibían educación física y mental. Hoy, muchas corrientes feministas o estudios de género señalan el modelo espartano como una anomalía poderosa que rompía los moldes patriarcales griegos. Esparta ha sido fuente inagotable de historias, películas y videojuegos. Películas, 300, 2006, basada en el cómic de Frank Miller, popularizó globalmente la figura de Leónidas. Juegos, franquicias como Assassin's Creed Hades y Total War incluyen a Esparta como potencia Jezebel. Series y cómics, la figura del guerrero espartano sigue apareciendo como arquetipo del héroe imbatible. Aunque Esparta no produjo filósofos como Atenas, sí dejó una ética guerrera muy influyente. El concepto de arete, virtud, excelencia, no era intelectual, sino físico y moral. La idea de que la virtud está en servir al colectivo, sin esperar recompensa. Estas ideas inspiraron a pensadores posteriores, incluso al estoicismo romano, que valoraba la disciplina, el sacrificio y la austeridad.
Frente al modelo democrático y artístico de Atenas, Esparta representaba un modelo militar, oligárquico y conservador. Una sociedad cerrada, pero extraordinariamente estable durante siglos. Esto ha sido motivo de debate entre historiadores. ¿Era Esparta admirable por su orden o criticable por su rigidez? Algunas ideologías del siglo XX, como el fascismo, intentaron imitar ciertos aspectos espartanos. Disciplina, nacionalismo, obediencia ciega. Aunque estos usos son polémicos y distorsionados, demuestran el peso simbólico de Esparta incluso en la política moderna. Las pruebas de resistencia como las carreras Spartan Race, entrenamientos funcionales tipo militar, y filosofías de superación personal usan a Esparta como referencia. Entrena como un espartano. Espíritu de lucha y superación. No te rindas, resiste. Aunque no dejó monumentos tan majestuosos como Atenas, las ruinas de Esparta son testimonio de una ciudad centrada más en el alma del guerrero que en el mármol. Las excavaciones revelan templos modestos, gimnasios y edificios militares. Su legado no está en las piedras, sino en la memoria colectiva de su pueblo. Esparta se estudia hoy en filosofía, por su ética. Historia, por su singularidad política. Literatura, por sus leyendas. Psicología social, por su control de la conducta colectiva. Educación física, como ejemplo de disciplina física extrema.